Hola, les doy la bienvenida a este nuevo capítulo del ciclo de espiritualidad ecológica. Hoy hablaremos sobre el cuerpo cósmico de Cristo, descubrir la sacralidad de la naturaleza. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, señala que el universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo. Entonces hay mística en una hoja, en un camino, en el rocío, en el rostro del pobre. El ideal no es solo pasar de lo exterior a lo interior para descubrir la acción de Dios en el alma, sino también llegar a encontrarlo en todas las cosas. Existe también en la tradición oral mapuche un refrán que dice, eso no es así nomás, que puede sonar divertido, pero lo que apunta es que las cosas no son necesariamente lo que aparentan, sino más bien lo que esconden. El maestro Zen, Thich Nhat Hanh, dice que cuando vemos una hermosa flor de crisantemo, vemos que todo el cosmos está presente en esa flor. Hay nubes, resplandor del sol, tierra, minerales, espacio y tiempo. La flor no puede existir sola y por ella misma. El vaso, la flor, todo lo que hay dentro de nosotros y alrededor nuestro, y nosotros mismos, solos estamos vacíos de una sola cosa, de una existencia independiente y separada. Y bueno, para conversar sobre este tema, nos acompaña hoy Javier Meloni, quien es sacerdote jesuita, escritor, antropólogo, teólogo, especializado en diálogo interreligioso y mística comparada. Él vive en Manresa, en la comunidad jesuita instalada en la cueva donde vivió San Ignacio. Así que le damos la bienvenida, Javier. Muchas gracias por acompañarnos en este ciclo. Gracias a ustedes de propiciar el diálogo. Muchas gracias. Oye, Javier, quiero partir el diálogo partiendo con una premisa que está muy instalada en el cristianismo y en el catolicismo, en el cual se entiende a Dios como si fuese un fabricante, el cual crea la tierra y todo el universo y después se desplaza hacia un lugar que no sabemos dónde está. Y nos deja a nosotros, a la raza humana, se lo entrega para que, y en palabras de la propia Biblia, la explote y lo someta. Sin embargo, tú, en tu libro De aquí a aquí, en uno de tus poemas señalas, todo está aquí y también allá. Nada está alejado de nada, porque el todo, con mayúscula, está en todo. Entonces te quería partir preguntando o pidiendo si puedes explicarnos o comentarnos un poco más esta aproximación y también cuál es el rol o qué lugar dentro de la creación ocupamos nosotros, ¿sí?, los seres humanos, y también Cristo. ¿Qué tiene que ver Cristo con la creación, con el cosmos? Bueno, son muchas preguntas a la vez, porque está bien, todas están interrelacionadas. Sí, yo creo que tenemos digamos, el cristianismo tiene un acento muy fuerte antropocéntrico, por lo que decimos de la encarnación de Dios en Cristo, y podemos decir que dentro de las religiones del planeta, para decirlo de alguna manera, el cristianismo podríamos decir que es la religión del rostro, porque revela la sacralidad del rostro humano y al final de, ¿no?, lo que se llama el juicio final, que para mí es un error llamarlo juicio final, es la revelación final, ¿no? Se nos dirá que Él ha sido cada uno de nuestros hermanos, que Él es cada uno de nuestros hermanos. Pero esta concentración en el ser humano tiene un déficit cosmológico. Nos hemos desplazado mucho al rostro, al ser humano, con el peligro de habernos olvidado que el ser humano forma parte de un conjunto de criaturas entre las cuales estamos nosotros, ¿no? Y tenemos ese comienzo del Génesis, como has dicho muy bien, que yo creo que es catastrófico desde el punto de vista de las consecuencias que ha creado, cuando se pone en palabra de Dios en lo que es palabra humana, porque eso no es palabra divina, cuando se dice creced, multiplicados y someter a todas las criaturas, ¿no? Y lo dice por dos veces, someter y dominar. Hay dos verbos que en hebreo se ha intentado rescatar para decir no, en el fondo significa otra cosa, pero la verdad es que significa eso. Es decir, podemos estirar las palabras, pero cuando te acercas al hebreo, bueno, se puede matizar un poco, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es que hay esas dos palabras al inicio de la Génesis, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Bueno, pues que está escrito por personas que ya se han separado de la naturaleza. El judaísmo del siglo VIII, IX antes de Cristo, que es aproximadamente cuando se escribiría el texto o posteriormente, es ya urbanitas que están separados de la naturaleza. Los que lo escriben ciertamente no son ni agricultores ni ganaderos, hacía tiempo que están en la ciudad
y entonces proyectan sobre la naturaleza el dominio que ha generado el propio patriarcado del cual surge también la religión judía, digamos, ¿no? Que ya está dentro de las religiones patriarcales, ¿no? Donde se parece demasiado el dios judío a las imágenes de los grandes soberanos, digamos, del Medio Oriente, ¿no? Esto significa pues, que haya habido una separación de la naturaleza. Entonces, es cierto que en el Génesis, después, a continuación de estas frases de dominio, es muy bello lo que se dice, pues porque dice que los seres humanos formaban parte del conjunto. Nacemos, digamos, o aparecemos en el sexto día, digamos, ¿no? Y en ese sexto día estamos en continuidad con los días anteriores, por lo tanto, no es una cosa diferente de lo anterior, ¿no? Es Sí. más, Adam significa barro, por lo tanto, surgimos del barro, de la arcilla misma de la tierra, somos tierra. No solo hemos nacido y estamos en la tierra, sino que somos una manifestación de la tierra con el neuma, con el ruaj, con el espíritu. Pero ese espíritu toma forma humana, conciencia humana en nosotros, pero ese ruaj está en las plantas, en forma de planta, en los animales, en forma de cada uno de los animales, en los minerales, en cada uno de los minerales. Lo que pasa es que nosotros no sabemos del ruaj que tienen las plantas y los minerales, solo conocemos el ruaj humano, ¿no? Y porque solo conocemos nuestro ruaj, nuestro espíritu, pensamos que los demás seres con los que convivimos no tienen ese ruaj, y lo tienen también. Te entiendo, te entiendo. ¿Y cómo podemos, en tu visión, cómo podríamos caer en la cuenta de que estamos interrelacionados todos los seres? O sea, creo yo que estamos insertos en una cultura, ¿verdad?, del bienestar, en el cual creemos, sigue muy presente esto que tenemos que dominar, someter, depredar, pero ¿cómo caer en la cuenta de decir, ¿sabes qué? A partir de esta forma en que nos estamos relacionando con la naturaleza, estamos generándole daño, porque estamos tan metidos que muchas veces cuesta poder tomar distancia. La gran palabra originaria que utilizan las regiones, las culturas originarias de América Latina, de América Central, de América del Norte también y algunas también africanas, es que el ser humano no es dominador y sometedor, sino que es custodio. Es cuidad de la tierra, sois custodios de la tierra y de los otros animales, no sometedores y señores. Ser custodios significa volver a una inocencia perdida. O sea, hemos de recobrar una segunda inocencia. A la primera inocencia no podemos volver porque estamos heridos de modernidad. Y la modernidad nos ha separado. Cuando digo modernidad me refiero a la voluntad de transformación y de manipulación de la realidad para que se ajuste a nuestra idea. Esto es lo que podemos decir, que vivimos en una sociedad que está herida de esa idea de que somos diferentes y que podemos someterla a la naturaleza, podemos modificarlos en nuestro gusto, y ahora nos estamos asustando porque no estamos viendo que eso tiene un límite, ¿no? O sea, la misma naturaleza nos ha puesto un límite porque nosotros hemos sido incapaces de autoponérnoslo. Y hay muchas lecturas sobre el coronavirus, pero una de ellas, sin duda, es que es ese mensajero que la Madre Tierra nos ha enviado para decirnos el virus se ha comportado con vosotros como vosotros os estáis comportando con nosotros, ¿no? Nos estáis devorando, y os enviamos unos pequeños mensajeros para que os deis cuenta del daño que nos estamos haciendo. Porque no es que vivamos en la tierra, sino, vuelvo a decir, somos tierra. Y el recuperar, no es que tengamos vida, sino que somos una forma de la vida bajo forma humana. Si tenemos conciencia de que la misma vida que nos recorre es la misma que recorre a una planta, a una flor, a un animalillo, incluso a los minerales en su estructura que las hace ser una roca o lo que fuere, ¿no? La maravilla también de cada uno de los minerales que, por otro lado, con los que está hecho también nuestro propio cuerpo, digamos, ¿no? Nuestros huesos tienen muchos de los minerales que están también en las piedras, etcétera. Esta idea de que no somos parte de la vida, sino que somos la vida bajo la forma que somos, eso inmediatamente nos hermana con las demás formas de vida. Te entiendo. En Chile hay un sabio que se llama Gastón Soulet, que él señala que se está gestando en todo el mundo una forma de vida alternativa, una cultura alternativa en la cual
las personas se están empezando a relacionar ya no bajo el prisma de la civilización industrial, sino que a partir, él lo define como el plan maestro de la naturaleza. En tu opinión, ¿ves que se está gestando el espíritu un despertar de esta conciencia? O si hay ¿cómo va a ser esta nueva forma de volver a esta inocencia primaria cuando vivimos en un mundo ajetreadísimo, que todo es instantáneo, que todo es ya? ¿Cómo, si ves o intuyes que hay gente o el espíritu está soplando en esta vida actualmente? Yo creo que estamos recibiendo mensajes serios de la naturaleza que están poniéndonos un aviso serio de que estamos en un final de ciclo muy importante, ¿eh? A mí me parece que ya están viniendo, porque esto ya lo estamos padeciendo, pero creo yo que lo vamos a padecer más. O sea, creo que van a venir tiempos recios, ¿eh? La pandemia, a mi modo de ver, no estamos en un momento de post-pandemia, sino que estamos en un momento de interpandemia, ¿eh? Estamos entre pandemias que van a venir, ¿eh? Entonces, este ha sido un primer ensayo, ¿eh? Para ver cómo la especie humana reaccionaba ante eso, ¿eh? Entonces, es muy difícil autoimponernos límites. Se nos van a dar desde fuera, ¿eh? Entonces, eso lo podemos vivir o con una gran rabia, ¿eh? y con un gran malestar, ¿eh? O como una aceptación de que hemos de reaprender cosas donde pequeños grupos tienen esta nueva conciencia, como has mencionado, sí, los hay, pero todavía no afectan realmente de un modo eficaz el modo de producción y el sistema económico y político que tenemos en el planeta. Tiene que haber algo mucho más fuerte para que realmente nos pongamos estos límites. Y yo creo que está viniendo porque es la única, es decir, es que si esos límites no los ponemos ahora, ¿qué hemos de esperar? ¿De aquí 10, 30, 40 años? ¿Lo van a padecer nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Vamos a pasarles a ellos las desgracias? ¿O vamos a tener nosotros el coraje de aceptar que hemos de asumir las consecuencias de eso mismo que nosotros hemos provocado, ¿no? Y entonces yo creo que el coronavirus nos ha asustado a todos un poco, porque aquello que parecía que iba a ser para generaciones futuras, ya lo hemos vivido. Y yo creo que hemos vivido un pequeño ensayo de eso. Y entonces, si eso se hace con conciencia y con libertad, entonces realmente se producirá un crecimiento espiritual a todos los niveles. Pero eso yo creo que no será inmediato. El ser humano, desgraciadamente, aprende con dolor. Ojalá no necesitáramos el dolor para aprender, pero parece ser que en tiempos de malestar el ser humano se atonta. ¿Qué vamos a hacer? Es así, ¿no? Y solo cuando experimentamos, entonces somos capaces de reaccionar. Y yo creo que eso es lo que está viniendo. Sí, una transición que va a ser dura, que va a ser quizá difícil para muchas, y sobre todo para las personas más vulnerables y más pobres que no van a tener verdad cómo poder hacer frente quizás necesariamente. Y Javier, te quería preguntar cómo ves tú otro tema. En Chile ya desde hace algunos años se ha empezado a recuperar o a revalorar la sabiduría de los pueblos indígenas. Yo actualmente estoy viviendo en Arica, que en el norte de Chile, en el desierto, muy cercano del altiplano de la cordillera de los Andes, donde habita todavía el pueblo aymara. Y ellos tienen un concepto que es el Sumacamaña, en el cual es el buen vivir del pueblo aymara, en el cual está relacionado con entender el progreso de una forma diferente o quizás radicalmente distinta a cómo nosotros la entendemos. En tu opinión, ¿cuánto debiésemos valorar la sabiduría y la tradición de los pueblos originarios? ¿Cuánta atención le debiésemos poner a ello? Total, hemos de ponerle total atención. O sea, es que nos va la vida, nos va absolutamente la vida en poder venerar la sabiduría que hemos humillado durante 5 siglos en Latinoamérica, al menos, ¿no? Entonces, yo creo que todavía estamos a tiempo, aunque desgraciadamente desde el punto de vista de la estructura mundial que hemos creado son todavía civilizaciones residuales. Hay una cosa muy interesante, que es la diferencia entre residuo y resto, ¿no? En el Antiguo Testamento se habla del resto de Yahvé, ¿no? Son los que quedaron en la deportación, los que mantuvieron la esencia del judaísmo, ¿no? No es lo mismo ser un resto que ser un residuo. Un residuo es algo que sobra al final, o que ya no tiene nada
y se quita del plato pues porque ha perdido toda su sustancia y es las sobras, ¿no? En cambio, el resto es lo que es la sustancia que en poco contiene todo. Bueno, pues yo creo que los restos que quedan de civilizaciones originarias en Latinoamérica y en algunos otros lados del planeta son la capacidad que hemos de tener es de considerarlos que son residuos a considerarlos que son restos. Restos donde está concentrada la sabiduría ancestral que necesitamos hoy para esa recuperación de la sacralidad de la naturaleza. O sea, hemos de poder llegar a descubrir de nuevo esta relación que ellos tienen, que todo tiene alma, ¿no? Eso que también hemos despreciado en forma de animismo, porque nuestra razón occidental somos tan superficiales, digamos, que no hemos entendido a lo que se referían, cuando está basado en una experiencia mística de que todo tiene vida, de que todo tiene alma y que por lo tanto todo es un tú al que relacionarse, y cuando un árbol se convierte en un tú, cuando una florecilla se convierte en un tú, cuando un animal se convierte en un tú, la relación que se establece cambia totalmente, porque se genera en base a dos principios que son los que tienen ellos en su relación con la naturaleza y con todos los elementos de la naturaleza, que es el agradecimiento y la veneración. Es decir, al considerarse que todo ser está animado, son seres espirituales, se produce una relación de entrega, de dar y recibir, y entonces ahí espontáneamente aparece la acción de gracias por lo que se toma y luego la profunda reverenciación por la vida que me está dando ese ser para que yo tenga vida. Si fuéramos capaces de introducir en cada uno de los actos, en cada uno de los consumos que tenemos, reverenciación y agradecimiento, inmediatamente cambiaría nuestra compulsión de consumo, ¿no? El consumo viene de convertir las cosas en objeto que yo puedo dominar, puedo tomar, pero le he robado el alma, he robado al alma a ese ser que lo he convertido en objeto de mi depredación, ¿no? Cuando lo puedo reverenciar antes de acercarme a él, reverenciarlo, mirarlo y agradecer su existencia, esa detención produce en mí una comunión que hace que inmediatamente mi modo de relacionarme con ella cambie sustancialmente. Eso es el final de los ejercicios espirituales, cuando San Ignacio habla de mirar el mundo y considerar cómo Dios está en los seres, en los elementos dándose el ser, en las plantas vegetando, en los animales sensando, en el ser humano dándole conocimiento. O sea, todo es Dios bajo la forma de cada cosa. No solo está Dios, todo es Dios bajo la forma de cada cosa. Como no es que las cosas tengan vida, sino que todo es vida bajo la forma de cada cosa de la vida. Cuando eso no es un pensamiento, sino que se convierte en una experiencia, inmediatamente cambia la relación que tenemos con ellas. Y muy interesante, y cómo las prácticas espirituales nos podrían favorecer o permitir el reconocer o proceder también de este modo reverencial. Y estoy pensando principalmente en la influencia que ha tenido en los últimos años las prácticas meditativas orientales, por sobre, ¿verdad?, esta forma de entendimiento un poco más dual o vertical con la deidad. Es decir, ¿qué es lo que introduce la práctica oriental, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la práctica oriental y la occidental? Que yo creo que no es una cuestión religiosa, ¿eh? Es una cuestión cosmovisional. Luego las religiones surgen al interior de cada cosmovisión, pero es previa. La cosmovisión es previa en el sentido de la religión. Voy a intentar explicarme. ¿Qué es lo que introducen las religiones orientales? Lo primero, toda meditación comienza por respirar, ¿no? O sea, primero date cuenta de que estás vivo. No pienses que estás vivo, siente que estás vivo. Y este sentir que estás vivo se produce percibiendo que estás inspirando y exhalando. Inspirando y exhalando. O sea, que todo es don, que este instante mismo está siendo recibido y ese instante mismo lo puedes sostener porque te estás desprendiendo de él al exhalar. Cuando sostienes tu vida, cuando experimentas que tu vida está regida por este doble movimiento de apertura y de entrega,
y eso lo observas largamente, porque eso no es un minuto ni dos, sino que es una hora, 2 horas, cuando son retiros son muchas horas, y cuando es diariamente la meditación. Entonces, ¿qué hace? Que esto hace que la mente quede silenciada, porque el problema de nuestra mente es que pensamos sin darnos cuenta desde dónde pensamos, o deseamos sin darnos cuenta desde dónde deseamos, o sentimos sin darnos cuenta desde dónde sentimos. En cambio, la meditación oriental lo que hace es mira antes de todo, ¿no? Y cuando abrazas y te das cuenta de lo que estás pensando, lo que estás deseando, lo que estás sintiendo, al verlo, inmediatamente pierde su fuerza, su compulsión. Y entonces, a partir de ahí, entonces empieza a orar, o a partir de ahí empieza a caminar, o a partir de ahí empieza a comer, ¿no? O a vestirte, o a desvestirte, ¿no? Y entonces todo se convierte en comunión. Y esa es la experiencia que hoy necesitamos, que en Oriente se trabaja de una manera, en las religiones originarias yo creo que el contacto inmediato con la naturaleza hace que esa relación sea más espontánea, y el gran problema que tiene Occidente es que sobre todo somos urbanitas, es decir, seres escindidos de la naturaleza en constructos totalmente artificiales como son las ciudades, donde esta inmediatez del contacto con la vida se ha artificializado mucho, ¿no? Y entonces este ejercicio cuesta mucho más de hacer, empezando porque respiramos ya un aire totalmente contaminado por nuestros autos y por nuestras cosas, ¿no? Hemos perdido el sentido del amanecer, he perdido el sentido del anochecer, porque apretando un botón se enciende una luz que hace que y entonces el tema de la inmediatez, como has dicho muy bien, ¿no? Todo eso, sin renuncia, es imposible volverlo a recuperar. Y como no vamos a saber renunciar voluntariamente, nos van a ayudar desde fuera. Y esa ayuda desde fuera lo vamos a vivir como carencia. Y cuando descubramos que esa carencia es un acto de liberación, entonces podremos atravesar la prueba y crecer hacia lugares en los que todavía colectivamente no estamos. No estamos minoritariamente, como has dicho. Hay conciencias despiertas, pero colectivamente estamos todavía atontados, digamos, ¿no? Sí, te entiendo. Te entiendo. Y es muy potente también darse cuenta de eso y caer en la cuenta, ¿verdad? De mecanismos y las formas que tenemos para poder ir acercándonos a esta nueva conciencia. Y te quiero llevar ahora a otro lado, que hace un rato conversamos sobre los pueblos indígenas, una forma y que su sabiduría nos podrían permitir una nueva relación con la naturaleza. ¿Y qué piensas tú de la ciencia? ¿Nos pueden permitir un nuevo entendimiento del cosmos y de nuestra forma de relacionarnos? Y específicamente te quiero preguntar por la física cuántica. ¿Crees que los avances que puedan haber en esa materia puedan ser relevantes para también reconciliarnos con lo que somos? Claro, claro. Es decir, se ha dicho, hay una frase de los primeros físicos cuánticos de Erwin Schrödinger que dice: un poco de ciencia hace ateo, mucha ciencia hace creyente. Eso es lo que le pasó a él probablemente, ¿no? O sea, pensando que todo es materia y que al final lo que encontramos es simplemente una pura estructura de átomos que podemos dominar, de pronto, yendo al corazón mismo de lo aparentemente evidente, resulta que todo es misterio, ¿no? Y el misterio tiene vida y el misterio se despliega y nosotros somos parte de ese misterio, ¿no? Entonces, esa conciencia de que el observador afecta a lo que está observando y que bueno, todo eso de lo que se nos habla en la física cuántica, que todavía yo creo que no lo entendemos, es decir, ¿qué se da eso en los colegios? Yo creo que física cuántica no se explica, porque los mismos profesores no saben ni qué explicar, digamos, ¿no? O sea, vamos con mucho retraso respecto a lo que realmente esas explicaciones tienen, ¿no? Sí, yo creo que o sea, vamos a ver, las religiones y las demás, las ciencias, digamos, naturales, las ciencias psicológicas, son diferentes aproximaciones a lo real, ¿no? Entonces, si creemos profundamente que cada aproximación es un intento honesto de acercarse a esa realidad de la cual formamos parte todos, la ciencia tiene mucho que decirnos, muchísimo, ya nos lo está diciendo, pero yo creo que todavía nuestra mentalidad dominadora no nos permite comprender la física cuántica porque nos deja totalmente perdidos, ¿no? O sea, perdidos, sin saber qué terreno pisar, ¿no?
Nos sobrepasa. Nos sobrepasa, sí. O sea, ¿en algún momento tú crees que se van a poder relacionar lo que es la espiritualidad propiamente tal con lo que es la física? Yo creo O que con... ya se está haciendo. O sea, que en estos momentos la astronomía nos esté diciendo que solo conocemos el 5% de la materia del universo, que el 80%, el 70% es materia oscura y desconocida por nosotros, y el 30% es energía oscura desconocida por nosotros. Solo conocemos el 5%. Esto da una humildad. Desde ahí podemos hacer mucho camino todos juntos, digamos, ¿no? Entonces, se habla de igual que se habla de una ecología reverencial, no de una ecología puramente estratégica, sino de una ecología que cambie, que sea una conversión de la mente y del corazón, ¿no? Se habla de ecología profunda, ecología reverencial, ecosofía. Yo creo que también se tendría que hablar de una ciencia reverencial, de una ciencia profunda, que en el acto de descubrir lo que es la materia o las diferentes disciplinas, uno crezca en reverenciación, en comunión, en coparticipación en lo que eso somos. Y sí, yo creo que la ciencia cuanto más sabe, más humilde se hace. Te entiendo, te entiendo. Y Javier, para ir terminando, si alguien que nos está, ¿qué le dirías tú a alguien que nos está escuchando y que dice, sabes qué, lo que estamos conversando acá me hace mucho sentido, pero no sé por dónde empezar? No sé, estoy tan metido, ¿verdad?, en formas de consumo, estoy tan metido en las redes sociales, estoy tan metido en una forma de rapidez y de inmediatez, un modo de vida demasiado loco. Tú viste ya algunos comentarios respecto de lo que aportaba la tradición oriental. ¿Qué le podrías decir a alguien que dice, ¿sabes qué? Yo quiero tomar esto en serio y quiero empezar a ver las cosas de otro modo? ¿Por dónde partir por alguien que se lo está cuestionando en este momento? Pues mira, diría varias cosas. La primera es, cuando vaya a una tienda o a un supermercado, a un lugar de consumo, algo que vaya a comprar, que me haga la pregunta al entrar, primero, ¿realmente eso lo necesito? Segundo, ¿eso a quién está beneficiando? Y tercero, ¿eso a quién está perjudicando? Esa es la primera pregunta antes de entrar en esos templos del consumo. Hacerme esas tres preguntas porque ya entraré de un modo diferente. O sea, entro en algo que tiene relación con muchas otras cosas, porque todo está relacionado con todo, y empezar, en lugar de ir en busca de mi depredación, aquello que yo necesito, espera, ¿eso que necesito realmente me hace falta? ¿A quién le va a beneficiar y a quién le va a dañar? Primera pregunta. Primera pauta por ahí. Otra pauta que daría es que cada vez que me vista, cada vez que haga el refrigerador, cada vez que incluso que utilizara el móvil, ustedes le llaman el celular, puedo hacer un gesto de interior, incluso se lo puedo hacer exterior, de veneración, porque ese instrumento en esos momentos me va a calmar el hambre o me va a poner en comunicación con tal persona, me va a... O sea, la capacidad de reverenciar lo que voy a utilizar y de agradecerlo después de haberlo utilizado. O sea, primero reverenciarlo y luego agradecerlo. Son pocos segundos, pero si eso lo voy introduciendo en todo lo que voy haciendo, se va creando otro modo de estar ante el modo de utilizar las cosas, digamos. Esa es la actitud sagrada y reverencial, digamos, ¿no? Que estamos llamados a... Porque entonces la renuncia, Heidegger dice una frase muy, muy impresionante, dice, la renuncia no quita, la renuncia da. Lo que aparentemente es una pérdida se convierte en una ganancia en cuanto a esa reverenciación, a esa comunión, pero eso tiene que ser concreto y tiene que ser real, no solo una idea o un sentimiento, tiene que realizarse, como has dicho, ¿no? Perfecto. Clarísimo, muy bien, son muy buenas pautas, muy concretas y que se pueden aplicar en la cotidianidad del día a día. Así que te queremos agradecer, Javier, enormemente por este tiempo que nos has regalado. Creo que nos quedamos con muchas cosas para reflexionar, para rumiar y para llevarlo también a
al día a día, ¿sí? Me atrevo a decir la última cosa, y ya que Dale, todo esto ha empezado con lo del Cristo cósmico, que era sí, un poco el tema de fondo. Entonces, la encarnación de Cristo no es solo una encarnación en lo humano, porque si en lo humano está lo animal, lo vegetal y lo mineral, cuando en Cristo se ha encarnado en toda la creación. O sea, es la creación continua y la encarnación continua, y eso se hace el Cristo cósmico. Cristo no solo se ha encarnado en lo humano, a través de lo humano se ha encarnado en todas las otras dimensiones que están incluidas en lo humano. Y entonces eso da lo que Teilhard de Chardin hablaba del medio divino. El medio divino es toda la realidad, es crística. Toda la humanidad, toda la realidad forma parte de este Cristo que está en proceso de diafanización, de transparentación, de comunión, ¿no? Y por lo tanto la Eucaristía no es solo la Eucaristía ritual del pan y el vino, sino que a través de la Eucaristía todo se consagra y todo se hace cuerpo y sangre de Cristo. La Eucaristía cósmica. perfecto. Y aquí me voy a tomar un minuto más para profundizar quizá en esto, porque creo que es muy relevante, porque esto es muy diferente a la como visión o el entendimiento tradicional que quizá que tenemos de que Jesús se encarna en la tierra, vive 33 años, se muere y después sube al cielo y como que está en alguna parte donde no lo conocemos. Tú lo que planteas es algo diferente. Dice, Él se encarna y está presente en todas las cosas. Eso es. Y está desplegándose en cada uno de nosotros, en cada situación, en la historia y la naturaleza, y se han hecho divinas por su encarnación y están desplegándose. Hasta la segunda venida de Cristo será la transfiguración de la misma historia y del mismo cosmos, que el cielo y el tierra serán uno, porque, y esa es la segunda venida de Cristo, es la ida de nosotros a Cristo, porque Cristo, en Jesús ya ha venido, será la comunión y la transparentación de los dos movimientos, ¿no? Él dice que se ha ido para que la forma de Jesús no quede, para que Cristo no quede reducido a la forma de Jesús de Nazaret, sino para que Cristo se abra, como se abrió el grano de trigo y se convirtió en espiga, y el Cristo cósmico se despliega en cada una de las formas, y eso es el desarrollo de todo eso, es su segunda venida, que es nuestra ida hacia Él. Su venida es nuestra ida hacia Él, que es la cristificación de todas las cosas. O sea, podríamos decir que podríamos reconocer a Cristo en una hoja de un árbol, por ejemplo. Exactamente. Y si no lo reconocemos es porque todavía estamos ciegos. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Creo que nos vamos con más cosas para reflexionar, para pensar, para darle vuelta. Creo que esta es una aproximación que nos hace muy bien y que puede ser también muy liberadora y un nuevo paso hacia, verdad, una nueva forma de relacionarnos con todo lo que tenemos. Así que te agradezco enormemente por tu tiempo, por tu disponibilidad y también por compartir con nosotros estas aproximaciones. Pues